Il poema è dedicato a Luciano Cruz, rivoluzionario cileno, morto e scomparso in circostanze misteriose. Il testo è: nei venti di questa terra continuerai giovane come la rivoluzione. In ciascuna lotta del tuo popolo sempre vivo e vicino come il dolore della tua morte. Luciano come un'onda di forza e luce, giovane come la rivoluzione, sempre vivo, continuerai luce per vivere. Vi facciamo sentire questa poesia musicata da Nono. Desde el oído, un acercamiento a la música de nuestro tiempo. Aquí se siente la historia. Estas palabras de Salvador Allende, pronunciadas en 1973, un mes antes del golpe de Estado, van a ser nuestra antesala para referirnos a una curiosa escena musical que se produce en Italia, y particularmente el trabajo musical artístico comprometido del compositor veneciano Luigi Nono. Como el material es bastante amplio, trataré de sintetizar lo más posible en esta entrega algunos de los elementos estéticos, políticos y comprometidos con que el autor veneciano Luigi Nono nos va a hacer entender una nueva perspectiva desde el punto de vista musical. Y para ello quiero partir con una suerte de anécdota de cómo mi vida llegó Luigi Nono a considerarse, digamos, un puntal importante dentro de la esfera contemporánea de la música. Hacia los años 1999-2000 tuve la oportunidad de conseguirme, por intermedio de amigos, unas grabaciones que Luigi Nono, el autor, dejó en formato de cinta de carrete en la Universidad de Chile. Las donó, precisamente, y en ellas venían varias obras electrónicas que él estaba produciendo, y en particular una obra curiosa, una ópera, que se estrena en el año 1960 en el Festival de Música Contemporánea de Venecia. Y nos referimos a la ópera Intolerancia. Junto con la parte musical, estética, la propuesta visual y musical que él desarrolla, hay en esa grabación una curiosa situación que ocurre dentro de la obra. Por un lado, el público, fervoroso, se empieza a manifestar públicamente aprobando la obra, aplaudiendo, vitoreando al autor y a la propuesta estética que estaba mostrando. Pero por otro lado, también había un grupo de personas que empezaron a boicotear el trabajo que se estaba presentando, considerándolo que no era música, considerándolo completamente muy política. Y se produce una suerte de agón, de problema y de disputa interna al interior de la obra. Esa situación que aparece en el registro de este estreno, Luigi Nono lo calificó en su momento como acción escénica. Es decir, la música no solamente estaba desarrollándose conforme a lo que la partitura y el trabajo musical de Nono estaban realizando, sino que también hay una intervención del hombre en la historia humana, la historia de las contradicciones, de las peleas y las componentes. Y eso también es parte integral dentro de la obra musical que Luigi Nono propone como efecto estético y como efecto político. Dicho esto, me quedó bastante claro en ese minuto cuál era un poco la orientación del autor. Pero para poder entender de mayor forma, dándole un contexto, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Y para retroceder en el tiempo,
hay obras musicales de este autor que son la antesala de esta obra de Intolerancia, y también Intolerancia va a marcar la ruptura total con una nueva perspectiva del trabajo musical, escénico y político. Desde esa perspectiva tenemos que retroceder a los años del fascismo italiano, 1938 al 45, y hay una serie de compositores que empiezan a adoptar en sus propios lenguajes lo más vanguardista que había en ese minuto, que era la escuela de Viena, la escuela desarrollada por Schoenberg y Weber. Y ahí tengo que mencionar a dos autores puntales e importantes para entender este cambio de paradigma en la escena italiana. Y me estoy refiriendo primero a Luigi Dalla Piccola, de acá que tengo un CD, donde está el Cantor prisionero. Luigi Dalla Piccola adopta la dodecafonía de Schoenberg, particularmente al autor vienés alemán, adopta su lenguaje y lo adapta al elan o al aire latino propio de la música italiana. Pero, paralelamente al trabajo de Dalla Piccola, tenemos que mencionar a otro autor, que acá tengo su plaquita de sus obras para cuarteto de cuerdas, que es Goffredo Petrassi. Y Petrassi adopta el aspecto más radical de esta escuela, que es el que va a desarrollar Anton Weber, es decir, el trabajo del silencio, de los sonidos acerados, de una práctica dodecafónica muy radical. Y Petrassi justamente va a ser el iniciador latino de esta corriente. Dicho esto, la generación de Luigi Nono es una generación posterior. Hablamos desde el año 1950 hasta los 60. Y en ella la nueva generación de artistas y músicos toma un eje mucho más radical que el que había adoptado Dalla Piccola o Petrassi. Es decir, adoptan las músicas serialistas y vanguardistas de su época, pero también con una organización interna muy interesante. Y ahí yo quiero destacar algunos rasgos fundamentales para entender este fenómeno. En primer lugar, hablamos de la generación de experimentación sonora, donde no solamente Luigi Nono va a ser uno de los puntales importantes, sino que hay que mencionar a otros autores insignes como Bruno Maderna, Luciano Berio, Aldo Clementi, Franco Donatoni, entre muchos más. Esta generación crea un canal de investigación, de difusión y de estreno de sus obras muy particular. En primer lugar, hay un trabajo de investigación empírica sobre los materiales sonoros, es decir, se empieza a experimentar con instrumentos tradicionales y no tradicionales, a partir, digamos, de una práctica de grupos de trabajo, una práctica verdaderamente de escuela, donde distintos compositores empiezan a hacer obras de carácter colectivo. Nombrar como, por ejemplo, insigne el grupo Nueva Consonancia, dirigido por Franco Evangelista. Pero también hay otro aspecto fundamental para entender también la escena italiana de la posguerra, y es la adopción de la música electrónica. Al contrario de lo que ocurre en Francia o en Alemania, Italia tiene un centro de investigación particular de esta escena que se traduce más que nada en la incorporación de músicos jóvenes en el trabajo de los estudios de fonología de la radio y televisión italiana, la RAI. Y ahí hay obras fundamentales que salen de ahí, como por ejemplo las primeras obras de Bruno Maderna y Luciano Berio en electrónica. Cuenta Umberto Eco en su libro Ópera Aperta que Luciano Berio era un insigne visitador de los centros de fonología de la RAI, y en ese estudio él crea una de sus obras más insignes, que es el homenaje a James Joyce. Y este homenaje no es más que el trabajo fonítico del capítulo 9 desde su libro de la novela de Joyce, Ulises. También hay que decir que hay un trabajo teórico y musical muy importante que desarrolla esta juventud, que desarrolla esta generación. Hay traducciones de textos musicales que no habían llegado a Italia.
particularmente se traducen las obras de Adorno, las obras de Schoenberg, las obras de los franceses como René Leibovitz. También existen publicaciones de revistas musicales especializadas, dando a conocer las nuevas tendencias, los nuevos trabajos que se están haciendo. Hay investigaciones desde el punto de vista acústico, eléctrico, que también se van a desarrollar dentro de las revistas, incluso monografías de artistas. Todo este acervo es el que envuelve el trabajo musical de Luigi Nono. Y para ir enfocándonos un poquito más en el trabajo de Luigi Nono, y particularmente con la obra que vamos a conocer hoy, que es esta placa, que es Como una ola de fuerza y luz, una obra muy, muy importante para entender el fenómeno de la música y sobre todo la conexión íntima que desarrolla Luigi Nono con el clima político, cultural y social de Chile de los años 70, de los primeros 3 años de la Unidad Popular. Hay que ir trabajando un poco las etapas del autor. Y aquí yo quiero ser bastante práctico y jaloné, por así decirlo, 4 etapas importantes del autor. Y voy a ir leyéndolas brevemente. Una primera etapa ocurre cuando Luigi Nono presenta sus primeras obras en los festivales de música de Darmstadt, ¿ya? Y su carta de presentación en estos festivales fue justamente una obra para orquesta y voz que se llamaban Las Variaciones Canónicas, sobre una serie del Opus 41 de Schoenberg. Dicho de esta manera, él está trabajando una variación musical a partir de una obra muy importante de Schoenberg, que es la famosa Oda a Napoleón Bonaparte. Oda a Napoleón Bonaparte es una obra orquestal con texto, y el texto es del poeta romántico Lord Byron. En este texto hay una crítica lacerante y bastante fuerte desde el punto de vista poético contra las dictaduras y contra los totalitarismos. De hecho, hay una crítica desde la poesía al poder soberano unipersonal que encarnaba Napoleón en ese minuto. Y esta obra, Luigi Nono la adopta y hace un trabajo musical con ella. Es importante porque en definitiva ya nos está diciendo la orientación política y vocacional política que Nono va a tomar y a asumir dentro del lenguaje contemporáneo. Hay 2 elementos importantes de esta obra. En primer lugar, hay una organización puntillista del material, es decir, los sonidos ya no son solamente estelas musicales que se van desarrollando cual melodías concretas, sino que trabaja mucho el ámbito de lo que son los pequeños bloques sonoros, que indudablemente es una lección que aprende precisamente de las últimas obras de Anton Weber. Y también el uso del silencio, pero no como un silencio como mera pausa o como mero impasse que definía o diferenciaba una zona musical de otra, sino que ahora entendemos el silencio como una categoría constructiva, es decir, el silencio se adopta como parte integrante de lo que es la música en sí, es paramétricamente medible, el silencio tanto como los sonidos. Y aquí, justamente con estas variaciones canónicas, Luigi Nono abre su primera etapa, que es la etapa del serialismo estricto, lo podríamos decir un serialismo bastante rígido en una primera instancia, y donde empieza a experimentar con primeras cosas, con primeros materiales. Desde esta etapa podemos hablar justamente de las variaciones canónicas, los canti per tredeci, que también son importantes de mencionar, y la obra orquestal Incontri. Durante ese periodo, finales de los años 50 hasta el 60, Luigi Nono se va a embarcar en una de las únicas piezas exclusivamente electrónica que él realiza y que se llama justamente Homenaje a Emilio Vedova. Emilio Vedova es un artista plástico, también adscrito al Partido Comunista como Nono, pero que trabaja una escena expresionista e informalista absolutamente. Y quiero destacar justamente este CD de Luigi Nono, donde vienen las obras de España en el corazón y el romance de la Guerra Civil Española, y cuya portada es justamente un cuadro de Emilio Vedova. Y también quiero destacar, acá mismo, en un texto de las vanguardias musicales en Italia, un bosquejo que Luigi Nono hace para la obra Intolerancia, y acá una fotografía, un fotograma, digamos,
de lo que es la presentación en el año 1960 de esta obra, donde se ve claramente la vocación expresionista en la puesta en escena. Y bien, Luigi Nono hace esta obra electrónica con puros sonidos puros y de sinusoides, es decir, con sonidos que no están regidos, por así decirlo, con los parámetros tradicionales. Hablamos de sonidos puros completamente, sonidos completamente sintéticos, como lo expliqué con estos Hauser. La segunda etapa de Luigi Nono, que abarca desde el año 55 hasta el 60, es la búsqueda de Luigi Nono por amalgamar las directrices radicales de su propuesta, la política como eje central del discurso, pero también la poesía. Y aquí hay obras que hay que destacar completamente. Y para ello vamos a coger de manera azarosa un poeta del cual Luigi Nono hizo una obra electroacústica que se llama Los coros de Dinona, y es precisamente el poeta italiano Giuseppe Ungaretti. Giuseppe Ungaretti es un poeta, investigador del lenguaje italiano, pero que trabaja una manera muy especial de establecer los lenguajes poéticos. En la página 141 de este texto, de esta antología que les voy a mencionar, aparecen justamente los coros descriptivos de los estados de ánimos de Dido, que es el poema por el cual Luigi Nono se basó para hacer esta obra. Y quiero leer un pedacito solamente, la primera parte del elaboramiento poético que Ungaretti propone en esta obra y que Luigi Nono lo va a adoptar en la música. Dice así: la sombra disipándose en lejanías de años, cuando no laceraban los afanes. Era entonces, oyes, pueril, pecho erguirse deseado, y tu alarmado ojo, fuego incauto descubres de abril en una olorosa mejilla. Este tratamiento particular del lenguaje, Luigi Nono lo va a adoptar, pero lo adopta a través de un trabajo fonético, es decir, a través de partículas del poema que Luigi Nono va a repetir, alterar, producir, alargar, acortar, dentro de lo que es el trabajo sintáctico del poema. Y aquí hay un aspecto muy interesante que Luigi Nono va a abordar dentro del punto de vista vocal y de la vocalización en general. Las voces humanas ya no están cantando el poema de manera lineal, sino que están haciendo un trabajo de sintaxis o nueva sintaxis para las obras artísticas. Esa nueva sintaxis crea, por así decirlo, elementos y células motívicas del poema tan pequeños y tan breves que ya no parecen palabras o sílabas, sino que ya adquieren un color natural, un color musical. La música termina por envolver incluso el paisaje del texto, el paisaje del poema. Y como les decía, junto con los coros de Dinona, tenemos que hablar acá de las canciones a Guiomar, sobre textos de Machado, el famoso canto sospeso, del cual Karl-Heinz Stockhausen hizo un análisis bastante concienzudo respecto de la naturaleza de esa obra, que son los textos sobre los ejecutados políticos en los campos de concentración en Polonia. Y obviamente una obra que nos va a conectar inmediatamente con la realidad latinoamericana, que es España en el corazón, que son los textos sobre la guerra civil española de Federico García Lorca y Pablo Neruda. Pues bien, juntamente con este desarrollo empieza a surgir dentro de Luigi Nono una suerte de experimentación mucho más radical y mucho más política, ya no citando a la poesía y citando a elementos históricos que ya pasaron, sino que se empieza a meter de lleno en la política contingente, es decir, en los años 60. Y los años 60, para quienes no lo vivieron como yo, por ejemplo, hay elementos muy importantes de considerar a nivel mundial, es decir, el escenario geopolítico de los años 60 es muy nutrido y muy conflictuado. Hablamos de la guerra de Vietnam, hablamos de los intentos latinoamericanos por cambiar un poco
el escenario neocolonialista que estaba teniendo Latinoamérica, la liberación del Congo belga, las manifestaciones y posteriores alzamientos estudiantiles y obreros en Francia, Alemania, Italia, en los años 60, particularmente en mayo 68. Y en ese escenario convulso, Luigi Nono ya adopta precisamente una posición estética y política que va a querer reflejar esos ánimos, que va a querer reflejar esas instancias, que se coloca del lado precisamente de las manifestaciones. Y aquí las obras fundamentales que hay que citar es, sin duda, una de las primeras, que es del año 66, que es El bosque es joven y lleno de vida, que es A floresta es joven, en cheja, en joven de vida, que precisamente Luigi Nono trabaja con cinta magnetofónica y teclado. Y aquí vemos una foto muy bonita en donde aparece Luigi Nono, el autor, junto con el pianista que va a ser el intérprete principal de Luigi Nono, uno de sus artistas preferidos, que es Maurizio Pollini. ¿Ya? También hay que mencionar Contrapunto dialéctico a la mente. Y dentro de esta obra, obviamente tenemos que enmarcar la que vamos a analizar hoy, que es como una obra de fuerza y luz, que es la obra que surge en el año 71-72. Para finalmente terminar con esta suerte, digamos, de etapa de Luigi Nono, pasa del año 76 al 93, donde Luigi Nono, si bien no deja en absoluto de pensar en términos políticos y estéticos, hay una suerte, digamos, de solipsismo. Piensen ustedes que a finales de los 70 y 80 el mundo tiene un eje de cambio bastante radical, pero ya no con los discursos progresistas, sino que justamente con los discursos conservadores. Pensemos en Margaret Thatcher en Inglaterra, pensemos en el advenimiento de Ronald Reagan en Estados Unidos, y el eje geopolítico cambia absolutamente. Como diría un músico de la banda Cabaret Voltaire, decía de que justamente el mundo estaba girando en torno a la derecha, que no era paranoia, y eso ocurre verdaderamente así. Y acá, por ejemplo, en Latinoamérica, la seguidilla de golpes de Estado, donde se instauran dictaduras militares que empiezan a controlar completamente de manera radical, cambian el eje de gobernabilidad de los países. Acá en Chile se termina con una democracia que era la democracia más antigua a partir del golpe de Estado de 1973, del 11 de septiembre, y se instaura un modelo completamente neoliberal de producción económica, es decir, todo lo contrario a la aventura y realizaciones sociales que había llevado a cabo la Unidad Popular, que ahora ya empieza a estar extinta. Pues ese escenario afecta precisamente el trabajo y la naturaleza de Luigi Nono, y por lo tanto se vuelve con un discurso mucho más personal, mucho más íntimo, y esa intimidad del discurso hace que las obras se vuelvan investigaciones sonoras. Tanto así que se dice que Luigi Nono es el padre de toda una corriente nueva dentro de la música que se llama espectralismo, en la cual no la vamos a abordar hoy por razones de tiempo, pero la dejo consignada para que veamos la importancia que todavía tenía el autor y sus obras respecto a esos temas. Y para eso quiero mencionar acá las últimas obras de Luigi Nono, como por ejemplo La lontananza nostálgica utópica futura, que son obras para cinta magnetofónica y violín, y la famosa Hay que caminar soñando, ¿ya? Que es una cita obviamente del famoso poema de Antonio Machado, de No hay caminos, hay que caminar, que están interpretadas acá por Guidon Kremen y Tatiana Grindenko, que son las últimas obras de Nono antes, digamos, de fallecer en el año 1990. Bien, vamos inmediatamente a lo que es la obra como una ola de fuerza y luz. Y para ello hay que entender una naturaleza muy especial, que no sé dónde está acá, pero creo que voy a encontrar pronto. Tenemos que hablar de un personaje fundamental que Luigi Nono conoce en Chile. El escenario de Chile en el año 70 al 73 es
el periodo de la Unidad Popular. Luigi Nono es invitado para la Facultad de la Universidad de Chile en esa época y decide hacer una gira para presentar sus obras y juntarse con distintos estamentos sociales. Luigi Nono va a fábricas, va al campo, y particularmente le atrae mucho una parte de Chile, que es la que representaron los jóvenes revolucionarios, que desde fuera de la Unidad Popular también quieren un cambio radical desde el punto de vista político y social. Y nos referimos al movimiento de izquierda revolucionaria, MIR. En ese entonces, uno de los dirigentes máximos de esa entidad política es Luciano Cruz Aguayo. Acá tengo una biografía, precisamente de Pedro Lovera Parmo, que da un poco luces respecto al tránsito político de este joven que se inicia en la Universidad de Concepción junto a Miguel Enrique, Bautista Bonchoven, Andrés Pascal Allende. Y las primeras luchas son luchas estudiantiles, ellos son estudiantes, hasta que se funda el movimiento de izquierda revolucionario en el año 66 con estas personas. Luciano Cruz tiene un accidente malogrado y muere en el año 71. Un accidente que del todo no quedó muy claro para muchas personas. No obstante, Luigi Nono se sintió muy afectado porque creó lazos de amistad con esta persona. Y precisamente la obra, como una ola de fuerza y luz, es el poema que aparece en la revista Punto Final del año 71, en un suplemento, en una separata de la revista, donde se hace el homenaje a Luciano Cruz y aparece un texto a Luciano Cruz dedicado y escrito por el escritor uruguayo Julio Guasi. Él era escritor, periodista y trabajaba para la revista Punto Final. Y elabora un poema de homenaje, una especie como de declamación política sobre Luciano Cruz. Luigi Nono toma ese texto y lo convierte en una obra. Es importante ver que en esta obra hay un trabajo constructivo musical. Luigi Nono lo explica de esta manera. Dice que para poder realizar la obra previamente, él siente la presencia y la ausencia al mismo tiempo de Luciano Cruz. Hay una presencia viva que él la quiere manifestar. Sin embargo, también está la ausencia de esa separación de una persona que ya no está con nosotros. Y esa suerte de indeterminación entre lo vivo y lo no vivo crea precisamente la elección definitiva de la estructura sonora. Porque justamente la estructura de esta obra es bastante singular. Es una obra que parte con sonidos electrónicos y entra la voz declamando Luciano, en los campos, joven como la revolución. Y en esta declamación hay todo un trabajo muy elaborado de cinta magnetofónica que Luigi Nono la trabaja en tiempo real. Y de ahí entraría una segunda sección importante, que es la intromisión del piano, en el caso de Mauricio Polini, y la orquesta, dirigida acá, en este caso, con Claudio Bao. Tal como lo dije con Stockhausen, Luigi Nono también trabaja con cantantes precisos, con músicos precisos para sus obras. Todas las obras vocales y electrónicas están de la mano de las siguientes personas que es importante mencionar acá. En el caso de Como una ola de fuerza y luz, la cantante que graba la primera versión es Lapska Taskova, que es la soprano que tenemos acá. Mauricio Polini en el piano y la dirección precisamente acá de Claudio Abad. Pero también en otras obras hay algunas otras vocalistas que no quiero dejar pasar. Liliana Poli, Cadilia Bove, Elena Vicini, Berto Troni, que son vocalistas con las cuales Luigi Nono también tiene una amistad y una complicidad estética. Y mencionar que precisamente las grabaciones de la música electrónica que Nono hace las realiza precisamente en la radio y televisión italiana, la RAI que estábamos mencionando. Cosas importantes que yo quiero mencionar de esta obra. La orquesta trabaja a través de bloques sonoros. Ya no estamos escuchando a una orquesta que está sonando con una melodía, sino que trabaja con bloques de sonidos que operan bajo cuartos de tono. Y aquí quiero hacer una pequeña distinción. La música tradicional, la medida más
breve entre una nota y otra es el medio tono. Por ejemplo, el si, do o el mi, fa, que son sonidos que están acortados dentro de la tonalidad. De hecho, por ejemplo, si lo llevamos a la representación del piano, son los lugares donde precisamente no existe la tecla negra, está la tecla blanca una junto con la otra. Pues bien, hay una separación que se descubre a través de la música electrónica. Hay separaciones más allá del medio tono. Y estas son las separaciones del cuarto y octavo de tono, que ya en los años 1920 al 25, Alois Haba, un músico e investigador sonoro, ya estaba descubriendo y estaba proponiendo obras en nuevas dimensiones de afinación, en esos nuevos parámetros de afinación. Pues bien, junto con los trabajos de cuarto de tono también trabaja segundas menores y mayores. Y hay tensiones extremas dentro de la obra. Para darle ese carácter de denuncia y ese carácter de presencia a Luciano Cruz, Luigi Nono arriesga mucho del material y lo lleva a audiciones casi intolerables del sonido, donde verdaderamente se siente una búsqueda de sonido muy áspero, muy extremo de la participación. Y esto lo deja bastante patente en esta obra de Como una ola de fuerza y luz, en una sección cuando entran las maderas, entran las flautas, clarinetes, que los lleva a registros sonoros muy extremos, sobreagudos, podríamos decir. Y ese estado de tensión absoluta es fuerte y es muy decidida dentro de la obra. Luigi Nono, para ir cerrando este capítulo muy interesante que estamos trabajando, Luigi Nono no es simplemente un autor italiano que decide tomar una posición política. ¿Por qué? Porque también dentro de las artes visuales, dentro de la literatura, también existe esa suerte, digamos, de desprendimiento y entrar en una componenda que es de dimensión social. Y en esta dimensión social yo quiero destacar precisamente a un autor que parece que vivió este mismo tránsito, que pasa de la experimentación radical, sin concesiones, a una inmersión en la realidad contingente. Me estoy refiriendo a Julio Cortázar. Julio Cortázar, como ustedes recordarán, es el autor de Rayuela y de muchos libros experimentales donde él juega con el lenguaje. Sin embargo, sin dejar de jugar con el lenguaje, ya para el año 71-72 publica este libro que se llama El libro de Manuel, que son una serie de recortes que coleccionan un grupo de personajes a manera, digamos, de testamento que va a ser dedicado a su hijo, y que son recortes de periódicos de la época, y que precisamente están trabajando en la dimensión latinoamericana respecto a los golpes de Estado, respecto a la intervención norteamericana en los países latinoamericanos que ocurrió verdaderamente. Y quiero solamente citar dentro del prólogo de Julio Cortázar un pequeño extracto que me gustaría leerlos. Dice así: más que nunca creo que la lucha en pro del socialismo latinoamericano debe enfrentar el horror cotidiano con la única actitud que un día le dará la victoria, cuidando preciosamente, celosamente, la capacidad de vivir tal como la queremos para ese futuro, con todo lo que supone de amor, de juego y de alegría. Pues bien, Julio Cortázar vive este escenario de los años 60 muy fuerte y me conecta precisamente con el tema de las experimentaciones y el trabajo vanguardista que Luigi Nono va a desarrollar a lo largo de su vida. Recomendaciones importantes antes de ir. Junto con las obras que he mostrado, quería destacar precisamente esta, Al gran sole carico d'amore, una obra que no es precisamente una ópera, sino que es un collage de situaciones históricas escritas por Luigi Nono. Aquí no trabaja con ningún poeta, ni se asesora con nadie, sino que él recorta, por así decirlo, escenas de la historia revolucionaria a nivel del mundo. Parte precisamente con la escena parisina de la Comuna de 1871 y particularmente con la revolucionaria Louise Michel.
Y luego se va a 1907 en Rusia para terminar con la Revolución Cubana del año 1959. Por lo tanto, existen muchas citas a autores, a dirigentes políticos como Lenin, Fidel Castro, Che Guevara, y en el teatro indudablemente Bertolt Brecht, que es uno de los puntales importantes de esta escena y de la cual Luigi Nono va también a tomar nota. Como ven, es un escenario bastante profuso el que nos muestra Luigi Nono dentro de sus obras particulares. Pues bien, antes de terminar con este programa, una confesión. Este es uno de los programas que yo tenía muchas ganas de realizar, precisamente porque creo que escenas como esta, propuestas como esta, son las que tienen que llevarnos a reflexionar acerca de la naturaleza, no solamente de la música o del arte en general, sino que a la naturaleza con la cual nosotros realizamos y nos acercamos a estas producciones estéticas. Hay toda una estética y todo un trabajo acá que sería muy interesante incursionar más y saber un poco más respecto a estos autores. Como siempre, no deje de darle a la campanita amiga. Y nos vemos en la última sesión de este ciclo desde el oído. Que tengan muy buen día.